Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile. Y como ustedes saben, vamos a hablar de tasa de interés. En julio del año pasado, el Banco Central empezó a bajarla. Estaba en ese entonces en 11,25%. Hasta hace un par de horas estaba en 5,25%. Pero, tal como lo esperaba el mercado y nosotros se lo dijimos en todos los tonos, el Banco Central cumplió la expectativa, la redujo en 5%. Pero eso no es la noticia principal del comunicado del Banco Central. La noticia principal es que la trayectoria de baja de tasas, que yo les dije comenzó en julio del año pasado, podría hoy haber llegado a su fin, al menos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el Banco Central fue enfático en señalar que hay riesgos de inflación al alza. Y eso es un escenario que, al menos en los últimos 2 o 3 meses, no estaba tan claro. Ahora sí, mucho más, y por eso el Banco Central advierte que los recortes de tasa de interés podrían detenerse por el momento. Recordemos nuevamente cómo ha sido la trayectoria de la tasa de política monetaria de nuestro país en los últimos meses. Lo vemos en la siguiente gráfica que hemos preparado. Comenzamos esta trayectoria en diciembre, que estaba en 8,25%. Hay un número rojo solamente porque era 2023. Como pueden ver, durante todo 2024, prácticamente sin excepción, ha sido de baja en la tasa de interés. Enero 7,25, abril 6,50, una fuerte reducción ahí de 75 puntos base. Mayo 6%, junio 5,75 y se mantuvo así también en la reunión de julio. Bajó en septiembre, bajó en octubre y bajó ahora en diciembre, entonces 5%. Pero quiero que Marcelo haga un zoom en el 5% de diciembre, porque ese es el nivel que se mantendrá la tasa de interés de todas maneras en la reunión de marzo. De eso no hay dudas. ¿Por qué? Porque el Banco Central lo acaba de manifestar. ¿Seguirá así por cuánto tiempo? Por varias reuniones, por pocas. De hecho, el mercado espera que no baje más allá de 4,5% la tasa durante el próximo año. Por lo tanto, este proceso de baja de tasa de interés en su magnitud y como mensaje está llegando a su fin. ¿Y qué fue lo que dijo el Banco Central este martes con la unanimidad de sus miembros? Lo pasamos a revisar también a continuación en lo más importante que destacamos del comunicado del Banco Central. Siempre los comunicados del ente emisor son bien estándares, por lo tanto uno inmediatamente sabe dónde buscar. Fíjense acá porque el Banco Central es explícito respecto a la inflación. El panorama de corto plazo se ha tornado más desafiante, producto de mayores presiones de costos que en el escenario central del IPOM de diciembre, que se va a publicar mañana temprano, harán que la inflación llegue a 5% durante el primer semestre de 2025. Esto es muy importante y quiero que nos quedemos acá. Ahora, la inflación acumulada está en 4,2%, es decir, los últimos 12 IPC conocidos suman 4,2%. Y fíjense lo que dice el Banco Central. En el primer semestre del próximo año, ese mismo indicador va a subir a 5%. Eso basta para que el Banco Central deje de bajar la tasa de interés con la información hasta ahora. Esa es la primera parte del comunicado que queremos destacar. Vamos a una segunda parte que explicita la decisión de la tasa de interés en el corto plazo por parte del Banco Central. Fíjense. Como lo veíamos, el balance de los riesgos para la inflación está sesgada al alza en el corto plazo. Lo veíamos, puede llegar a 5% anual. Y aquí es muy importante, esto hace necesario cautela. ¿Y qué significa esto? El Banco Central lo dice explícito. Seguirá acumulando información respecto a la marcha de la economía para evaluar la oportunidad, es decir, cuándo se volverá a reducir la tasa en los próximos trimestres. Muy claro entonces, el Banco Central va a mantener la tasa en 5% por una reunión al menos, quizás 2, y cuando haya evidencia de que la inflación deje de ser un riesgo al alza como lo está proyectando el Banco Central, podría bajarla de nuevo, pero ya no será una trayectoria de caídas constantes como las vimos prácticamente sin excepción desde julio del año pasado. Vamos a revisar otro comentario de mercado, Copeuch, lo vemos a continuación. Aquí está. Si bien las bajas de la tasa en el corto plazo serían un ritmo más pausado, como se lo contamos, en el mediano plazo y muy probablemente en 2026, fíjense, no en 2025, sino que el año subsiguiente, la TPM, que es la tasa de interés,
debería entrar rápidamente a un terreno neutral para impulsar la economía, un tema que estuvimos revisando en la agenda económica de ayer. ¿Cuál es la tasa neutral? En torno a 4,5, 4%. Todo se va a actualizar mañana cuando el Banco Central publica el informe de política monetaria de diciembre a las 8:30 de la mañana. Y por supuesto, queremos seguir analizando esta decisión del ente emisor y sobre todo el mensaje respecto al futuro de la tasa de interés. Lo hacemos junto al coordinador macroeconómico de Clapes UC, también socio de Baltic Consulting, Germán González, a quien le agradecemos estar en contacto con Agenda Económica. Muy buenas tardes, Germán. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Nosotros acabamos de hacer un resumen de lo que nos parece lo más relevante del mensaje del Banco Central. Me gustaría preguntarte a ti, Germán, ¿cuál es la principal conclusión que hay respecto a la decisión y al mensaje del Banco Central? Estaba escuchando justamente el análisis que hacía, que me parece muy correcto, ¿verdad? Por lejos, ¿verdad? El principal mensaje de este comunicado que vamos a ver reforzado probablemente mañana en el informe de política monetaria tiene que ver con las perspectivas inflacionarias. Ciertamente, el mercado había algunas cosas que podía anticipar, por ejemplo, que la decisión de hoy día era un recorte de 25 puntos base. Por ejemplo, también que el escenario internacional se veía más incierto, ¿verdad? Con mucho riesgo geopolítico, riesgo comercial, pero tengo la impresión de que la principal novedad tiene que ver con que el Banco Central ve bastante más inflación en el corto plazo de lo que tenía el mercado y por lo tanto, tal como tú decías, es muy probable que la tasa de política monetaria haya terminado una primera fase de normalización con la decisión de hoy día y que ahora entremos en una fase distinta donde va a ser fundamental ver que efectivamente la inflación converja hacia la meta del 3% para que se produzcan nuevos recortes de tasa. Y según lo que nos dice este comunicado, durante el primer semestre, con una inflación de 5%, es muy improbable que el Banco Central se atreva a recortar nuevamente la tasa. Entonces, un escenario de más inflación, de tasas de interés más altas en el corto plazo. Y si tú recuerdas, en el informe de política monetaria de septiembre, lo que se transmitía hacia el mercado era que la tasa iba a llegar a su nivel neutral hacia mediados del próximo año. Y hoy día se habla de que la tasa va a seguir bajando porque todavía sigue siendo contractiva, pero en el horizonte de política monetaria, que es un horizonte bien largo, que alcanza hasta los próximos 2 años. Entonces, yo diría que eso es lo central del comunicado. Hay algunas otras cosas que podemos ir conversando, pero lo fundamental es que el Banco Central ve más inflación y tasas de interés que se van a mantener altas por más tiempo. Germán, ¿cuáles crees tú que son las razones de esta mayor presión inflacionaria? Pensando rápidamente, está por supuesto las alzas en las cuentas de la luz, que vamos a desarrollar más adelante en el programa, tipo de cambio rondando 1.000 pesos nuevamente, las amenazas arancelarias con la llegada de Donald Trump. ¿Va por ahí el peligro que ve el Banco Central inflacionario? El comunicado lo dice y creo que es importante porque establece que son mayores presiones de costos. Entonces, no son presiones de demanda, porque creo que es importante destacar que así como el Banco Central dice que la actividad económica, el PIB, del tercer trimestre estuvo en línea con lo que se proyectaba, eh, por otro lado, ¿cierto? La demanda interna ha estado más débil de lo previsto, el consumo ha estado muy frágil y es probable que así como hablamos bastante que el PIB va a crecer unas décimas por sobre el 2%, también es importante, lo vamos a ver mañana, reconocer que la demanda interna está creciendo muy poco, del orden de 1%. Yo esperaría que mañana, por ejemplo, el Banco Central corrija a la baja el crecimiento de la demanda interna, incluyendo una contracción de la inversión mayor a lo que se proyectaba en septiembre. Entonces, por el lado de la demanda, no tenemos mayores presiones inflacionarias, sino que más bien tenemos presiones de costo, donde está efectivamente el tipo de cambio, como tú bien mencionas. El alza de las tarifas eléctricas, que en parte lo conocíamos, pero con efectos probablemente de segunda vuelta, que han sido mayores a lo esperado. Y otro elemento que es muy importante, que está mencionado en el comunicado, tiene que ver con mayores presiones de costos que a mi juicio tienen una clara identificación en el aumento del salario mínimo, que ha aumentado, ¿verdad?, los costos laborales junto con otras regulaciones, ¿verdad? Y eso está generando una presión adicional para las empresas en un contexto en que la economía está muy débil, la demanda está frágil y tenemos un desempleo que es
comparativamente mayor, por ejemplo, el que teníamos antes de la pandemia. Entonces, yo creo que esas son las principales presiones. Y también, obviamente, hay un ojo puesto en la situación en Estados Unidos, donde también se percibe un riesgo inflacionario. Y los riesgos geopolíticos también, ¿verdad?, tienen eventualmente un impacto en los costos de transporte o en los precios de algunas materias primas que también podrían eventualmente presionar al alza. Pero lo fundamental son presiones de costos las que está identificando el Banco Central y por lo tanto, cuando pensamos en el tipo de shock que está enfrentando la economía, esto parece más bien un shock de oferta negativo, que es menos actividad económica con mayores precios y por lo tanto no son buenas noticias. Entonces, Germán, y mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Mañana en el informe de política monetaria de diciembre uno puede anticipar que Rosana Costa va a plantearnos un país que en el corto plazo va a tener un PIB menor al esperado, una inversión menor a la esperada, una tasa de interés plana, no bajando al menos rápido como se esperaba antes, y con una inflación mayor. Bueno, yo diría solo una observación que probablemente el Banco Central va a decir que la actividad económica ha estado en línea con lo previsto. Ahora, en esta ocasión corresponde una proyección puntual para el Sí. crecimiento del PIB y yo creo que va a estar en la parte baja del rango de 2,25 a 2,75, es decir, más cerca del piso, pero efectivamente con una demanda interna más débil, con una mayor caída de la inversión, con un escenario internacional más incierto, ¿verdad? Con mayores riesgos, creo que eso es algo importante de cara al próximo año que comienza pronto. Y efectivamente con más inflación. Yo esperaría que de cara al 2025 la inflación que se proyectaba cerrando cercana a 3,6% se corrija al alza y en ese contexto de más inflación también obviamente se reconozca que la política monetaria va a tener que ser más cauta. Yo creo que la cautela va a ser el concepto, ¿verdad?, de este informe de política monetaria. Lo mismo que estamos viendo respecto de la conducción de la política monetaria en Estados Unidos, que mañana también hay una decisión de la Fed que podría ser bastante similar a esta, es decir, con recorte de tasa, pero con mucha cautela respecto de los riesgos inflacionarios de cara al 2025. Bueno, el Banco Central desde siempre es cauteloso y si más encima ahora lo ponen textual en el comunicado, vamos a ver entonces cuáles son las palabras y también los énfasis que hace Rosana Costa cuando presente ante la Comisión de Hacienda del Senado el último IPOM de 2024. Germán González, como siempre, muchas gracias por la gentileza de acompañarnos, que estén muy bien. Gracias por la invitación, muy buenas tardes. Bueno, seguimos hablando de inflación y justamente con lo que estábamos hablando con Germán González, porque se espera que el alza en las cuentas de la luz de enero sea mayor a lo previsto, de hasta 13%. En parte por eso se espera que el IPC de enero pueda ser de hasta 0,7%. Todo lo cuenta Pilar Gutiérrez. 10% en promedio subirán las tarifas eléctricas en enero a nivel nacional. Esa es la estimación que dio a conocer ayer la Comisión Nacional de Energía en su informe técnico definitivo, cifra algo mayor a la proyectada el mes anterior y que corresponde a la última alza en el proceso de descongelamiento de las cuentas de la luz. Ha significado un esfuerzo muy importante para las familias chilenas. Por eso el gobierno ha implementado un subsidio que hoy día va a alcanzar a casi 2 millones de hogares y tenemos un proyecto de ley que no solamente busca expandirlo, sino también busca llegar con un programa masivo de techos solares para la clase media. Según cifras de la CNE, el alza promedio para la región metropolitana sería de 11% para los hogares que consumen hasta 350 kWh. Pero para algunos expertos, según los cálculos que han hecho, el aumento es algo superior. Entre ellos está el académico de la USACH, Humberto Verdejo, aunque solo consideró a 5 comunas representativas para el cálculo. Como estas comunas están bajo la misma empresa distribuidora, en general todas van a subir en promedio un 13%. Según este cálculo, en la comuna de Santiago, por ejemplo, las cuentas habrán pasado de costar cerca de 33.000 pesos previo al alza de junio a 54.000 pesos con la subida de enero, es decir, 20.000 pesos más, un incremento total de 64% aproximadamente. Esto considera hogares con un consumo de 250 kWh al mes. Me parece impresentable esto, de verdad, porque estamos en una situación crítica. Yo no, primera vez que veo esto. Yo pagaba como 25 y ahora estoy pagando como 32 más o menos. Dice a mí yo pagaba 10, ahora voy casi en 30. Po. Que ponerle el hombro nomás y asumir de salsa porque tuvimos harto tiempo con las cosas congeladas y ahora
habrá que ponerse al día, como decimos acá en Chile. Los cálculos de Energy se acercan más a las estimaciones de la CNE. La consultora estima un alza en enero de 11% a nivel nacional y considera que la región metropolitana debería estar en torno a esa cifra también. De todos modos, es un dato mayor al 9,5% que esperaban hace un mes. Estamos llegando a un nivel sobre los 38.000 pesos de una cuenta, por lo tanto ese 11% está en el orden de los poco menos de 4.000 pesos. Algunos de los factores que explican las subidas en la estimación son el alza del dólar y también parámetros como la inflación de Estados Unidos, el precio internacional del carbón y del gas natural. En promedio, para los consumidores bajo 350 kWh, va a subir la cuenta un 11%. Un alza que golpea nuevamente al bolsillo de los chilenos. Y es que se espera un IPC de enero de 0,7% por este incremento. El gobierno busca mitigar los efectos a través de un proyecto que amplía el subsidio eléctrico a 4,7 millones de hogares. Sin embargo, este se encuentra aún en primer trámite legislativo y no hay claridad de cuándo podría aprobarse. Nosotros pretendemos ya dejarlo finiquitado en la comisión este día miércoles 18 para que pase a Hacienda y pasar a sala ya en el mes de enero, que esto se transforme, no solamente el proyecto de ley, que se transforme en ley. Cada nuevo intento por recaudar más recursos de los que van a gastar va a hacer que esto se demore más y no sabremos si esto va a salir antes de marzo. Eso sí, a pesar de que este es el último incremento del proceso de descongelamiento de las cuentas de la luz, los expertos ya estiman que a mediados del próximo año habrá otra alza para saldar la deuda tarifaria relacionada al componente de distribución. En esa ocasión, el aumento proyectado por los expertos está entre 10 y 13,9%. En el ámbito judicial está lleno de filtraciones, ahora también las hay en el ámbito de las pensiones. Me salió con perso. ¿Por qué? Se filtró el segundo informe de la comisión técnica y lo que ustedes ven es lo principal. Al igual que en el primero, los expertos no llegaron a un consenso en cuanto a cómo distribuir el 6% de cotización extra. Por lo tanto, el ámbito más polémico sigue igual de abierto. Bueno, ¿cuáles son algunas de las conclusiones? Recomiendan que haya compensación para mujeres y los expertos estiman que el costo total equivale a 0,5% de cotización. No dicen que 0,5 vaya necesariamente a eso, pero dicen que el costo equivale. Ya, eso por una parte. Lo segundo, también recomiendan que por cada año cotizado se garantice 0,1 UF al momento de jubilar y con un máximo de 3 UF, es decir, 30 años de cotización como garantía. Y en la última parte, y esto lo hicieron solamente como ejercicio, no están diciendo que esta sea la distribución del 6% de cotización extra, pero dicen, solo como ejercicio, 3,5% cuenta individual, 2% a la garantía de año cotizado, que es la segunda línea que yo les mostré, y 0,5% a la primera línea que les mostré. Eso es lo que se filtró entonces del informe de la comisión técnica que dejó a varios enojados en el Congreso esta filtración. Vamos a ver entonces cómo repercute en acuerdo, más cerca, más lejos. Yo creo que todas las opciones están abiertas. Cambiamos de tema porque desde hoy la CPC tiene una presidenta por primera vez en la historia. Y todo estuvo ahí, en ese hito. Natalia Muñoz. Hito en el gremio empresarial. Tras 90 años, la Confederación de Producción y el Comercio solo fue liderada por hombres. Ahora, con votación unánime, Susana Jiménez es la primera mujer. Soy la primera mujer en presidir esta institución y siento el peso de esa responsabilidad. Soy una feminista que cree y defiende el mérito, la igualdad de oportunidades y los incentivos correctos. Así el género femenino se posiciona en los cargos económicos. El nuevo liderazgo de Jiménez se suma al de Rosario Navarro en la SOFOFA, María Teresa Vial en la Cámara de Comercio de Santiago, Karen Tal en ICARE y por supuesto Rosana Costa, que es presidenta del Banco Central. Mujeres al mando en un momento difícil para el país en materia económica, con débil crecimiento y reformas clave que busca impulsar el Ejecutivo, como la de pensiones. Todas las alternativas que se están barajando creo que van en la dirección. Hemos logrado, pienso yo, transversalmente hacer un buen diagnóstico. Se necesita más ahorro, se necesita también compensar de alguna manera la situación de las mujeres. Quien deja su cargo es Ricardo Meves, que destacó las oportunidades que existen, pero subrayó la necesidad de enfrentar los nudos críticos del país, como problemas con los permisos y la burocracia.
Ahora el expresidente de la CPC no descartó poder aportar desde otra vereda, como la política. A mí me preocupa el país, me preocupa su desarrollo, me preocupa que existan oportunidades. Nunca he descartado nada. Cuando uno está en los gremios es bastante parecido, si bien es cierto no es política partidista, pero es bastante parecido a la generación de política pública, y en esa conversación la verdad es que yo no me voy a restar. Susana Jiménez es economista y fue ministra de Energía durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Trabajó también en el Banco Central y en Libertad y Desarrollo. Estará a cargo en el principal gremio empresarial en 2025 y 2026. El próximo año será especialmente difícil por elecciones presidenciales y el último año del gobierno de Boric. Sin ninguna duda, el año que viene es un año de muchos desafíos, lamentablemente un año electoral donde en general las agendas muchas veces lamentablemente se tornan más populistas para captar votos, pero yo confío en que todos los actores nos preocupemos de mirar el futuro de Chile y cómo nos puede ir mejor a todos. Los gremios no somos partidos políticos. Los gremios, el rol que le toca a los gremios es poder representar, entregar nuestra visión, nuestra experiencia y nuestro profundo conocimiento de los sectores productivos que representamos al Ejecutivo y al Legislativo para hacer buenas políticas públicas. Desafíos en la agenda pro crecimiento y tributaria, donde la expectación por la presentación de la iniciativa de impuesto a la renta se toma el debate. Además, la lenta tramitación del proyecto para acelerar permisos sectoriales y la tan anhelada inversión. La agenda legislativa que está ahora, que quiere el gobierno sacar rápidamente, que estamos de acuerdo en avanzar en todos esos proyectos, en la medida que contribuyan realmente en la forma que salgan a poder alentar la inversión y poder volver a crecer como país, que es lo que necesitamos. Logramos después de mucho tiempo y gracias a un trabajo muy constante, instalar por fin el tema del crecimiento, de la importancia del crecimiento, digamos, para la obtención de metas de recaudación fiscal, pero ahora de lo que se trata es de que eso se concrete. Una ceremonia con simbolismos, donde se comenzó con un homenaje al fallecido expresidente de la CPC, Alfonso Suedo Paso, en un día histórico para el empresariado chileno que por primera vez lidera una mujer. Termina la agenda económica de este martes. Yo me quedo con ustedes porque ahora vengo para acompañarlos en CNN Prime.